Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a estas jornadas de la familia que, con la ayuda de Dios, ha organizado la Sociedad Femenil Esther y que pues vamos a tocar diferentes temas en esta primera charla, en esta primera conferencia titulada Construyendo Relaciones. Vamos a basarlo en el pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículos 1 al 6, aunque estaremos tocando otros textos también. Oremos, hermanos. Padre Santo, queremos pedir de tu ayuda, Señor, en todas estas jornadas para la familia y rogando, Señor, que todo lo que digamos pueda ser de edificación para nuestras familias, Señor. Que podamos como familia crecer conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras familias, rogando de tu ayuda, Señor, para en todo momento. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz en nuestro camino. Que nos ilumine, Señor, para que andemos de acuerdo a tu voluntad. Pedimos entonces de tu ayuda, de la ayuda de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y tu palabra, Señor, produzca aquello para lo cual tú la has enviado. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, construyendo relaciones, ¿verdad? Y este tema, hermanos, pues es muy adecuado para estos tiempos, seguramente en que nuestras familias han sufrido, ¿verdad? Diferentes conflictos se han dado en el seno de nuestras familias, ya sea en las relaciones matrimoniales o en las relaciones entre padres e hijos, o aún entre hermanos, ¿verdad? Han sido relaciones, son relaciones difíciles porque convivimos mucho tiempo, así que sale a la luz todo lo que hay en nuestras emociones, y sobre todo en estos tiempos, hermanos, en los que hemos tenido que pasar más tiempo juntos, compartiendo espacios, compartiendo tiempo, al que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Pues esto ha traído seguramente mayores fricciones, ¿verdad? Sí, mayores oportunidades también de crecer, de apoyarnos, de conocernos, pero al mismo tiempo hemos tenido también, seguramente en todas las familias, dificultades, ¿verdad? Al mostrarnos pues tal como somos, ¿verdad? Y tener que soportarnos unos a otros con todo lo que somos, hermanos, recordando que estamos en un mundo caído, nosotros mismos, ¿verdad? Estuvimos bajo la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios, dominados por nuestra carne y por la voluntad del que gobierna en este tiempo, ¿verdad? El diablo, Satanás, y todo esto, pues obviamente, influye en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones. La Biblia, hermanos, nos habla de que el propósito que Dios tiene para el ser humano, pues en primer lugar es que se convierta de sus malos caminos, ¿verdad? Que venga a tener una relación de hijo a padre, ¿verdad? Reconciliado después de la enemistad, no solo que tenemos nosotros contra Dios, sino Dios contra nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios ha sido propicio porque nuestro Señor Jesucristo ha sido nuestro sustituto, ha muerto por nuestros pecados, llevó el castigo que a nosotros nos correspondía, y Él lo llevó en nuestro lugar. Y por su sangre derramada en la cruz, por su muerte, ¿verdad? Es que hemos sido limpiados de nuestros pecados
y nosotros caminamos con esa confianza y esa fe que Dios ha puesto también en nosotros para confiar plenamente en que hemos sido reconciliados con Él. Así que, siendo ya sus hijos, también quiere que lo seamos que seamos como su Hijo amado Jesucristo. Dice en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así Él, ¿verdad?, será el primogénito, es el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos de nosotros. Pero, hermanos, esto se vio roto, ¿verdad?, en un principio, esta comunión con Dios. El ser humano la vio rota desde el principio, desde el tiempo de la caída. Vemos que aquí es donde en la caída, en Génesis 3, ¿verdad?, es donde precisamente se rompieron por lo menos 4 relaciones por la entrada del pecado. 4 relaciones. La relación con uno mismo, la relación con Dios se vio rota también, la relación con la creación y la relación con nuestro prójimo. 4 relaciones que necesitan ser reconstruidas ahora en Cristo, ¿verdad? En Génesis 3:7 vemos cómo se rompió la relación con uno mismo. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, se sintieron avergonzados, vieron su cuerpo y hubo una ruptura en su aceptación con ellos mismos, tanto de Adán y su mujer, y entonces, pues lo que estaba a su alcance, ¿verdad?, lo que ellos vieron con lo que podrían cubrir esa desnudez, ¿verdad? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y de esa manera cubrieron esa vergüenza de la desnudez. Comparemos cómo fue antes, ¿verdad? Antes de la caída, capítulo 2 de Génesis, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta relación y aceptación de su desnudez con ellos mismos fue rota por la entrada del pecado a la vida del hombre y de la mujer. Relación número 2, rota, la relación con Dios. Versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿verdad? Lo que antes era muy normal, muy cotidiano, que Dios anduviera, ¿verdad?, ahí al aire, dice, del día, paseándose en el huerto, ahora por la caída, por el pecado, por comer del árbol del fruto prohibido, entonces el hombre y la mujer se esconden de Dios, de la presencia de Jehová Dios, dice el texto. Se escondieron ahí, ¿verdad? Otra vez lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, por lo menos que no nos vea, ¿verdad?, entre los árboles del huerto. Siendo que antes, ¿verdad?, esta relación era muy, muy amigable, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había un diálogo con Jehová Dios, del hombre, de la mujer. No había esta ruptura, pero el pecado hizo que ellos ahora se escondieran. Relación número 3 con la creación. Relación rota con la creación. Capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto no era así antes, hermanos. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y además, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Verdad? Así que, hermanos, esta era la comunión con la creación, pero la entrada del pecado, con esa entrada del pecado, se rompió esa relación con la creación y ahora quedó la tierra bajo maldición. Última relación, ¿verdad? La número 4, relación con su prójimo. Capítulo 3, versículo 12, también fue rota, ¿verdad? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto fue resultado de la desobediencia, ¿verdad? Del pecado, de la entrada, de la caída del hombre y de su mujer. Antes no era así, ¿verdad? Versículos 23 y 24 del capítulo 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unidad, hermanos, esta unión familiar, ¿verdad?, es la que ahora nosotros debemos de trabajar, ¿verdad?, de esforzarnos, de buscar la manera de construir, de reconstruir estas relaciones. Por supuesto, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo, a la carta de Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, versículo 20, donde dice: y por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo, con Dios mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. Así que la paz, hermanos, la unidad, esa unidad perdida en todas nuestras relaciones, solamente se puede restablecer, restaurar, reconstruir estas relaciones con base en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De esta manera, por medio de Él, reconciliar todas las cosas. Vamos a encontrar resistencia de nuestra parte para reconstruir estas relaciones. Eso debe de estar claramente expuesto, hermanos. No es natural que el ser humano busque reconstruir estas relaciones. Por el contrario, siempre habrá de nuestra parte, ¿verdad? De nuestra carne, de nuestro hombre natural, ¿verdad? Siempre buscará salirse con la suya. Continuará buscando sus intereses egoístas y mantener estas relaciones así como quedaron por el pecado, ¿verdad? Destruidas, hermanos. Pero estando en Cristo, ¿verdad? Debemos de reconstruir y buscar reconstruir estas relaciones. Reconociendo esta resistencia, hermanos, dice ahí mismo en Colosenses, en el siguiente versículo, capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y notemos lo siguiente, hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, hermanos, esta reconstrucción de nuestras relaciones es una manifestación de que permanecemos fundados y firmes en la fe, ¿verdad? Que no nos movemos de la esperanza del Evangelio. Es decir, hermanos, es una evidencia de nuestra conversión, de que ya no somos extraños y enemigos. Si eso se sigue manteniendo, hermanos, entonces la obra de Cristo no ha tenido efecto en nuestra vida. Todavía seguimos como extraños y como enemigos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin salvación, hermanos. Pero ahora nos vamos a la carta a los Efesios. Ya nos estamos acercando a nuestro pasaje. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. Vean el panorama al que nos tenemos que enfrentar para reconstruir estas relaciones rotas, ¿verdad? El panorama de nuestro corazón antes de ser salvados y de ser regenerados por nuestro Señor Jesucristo. Dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, los otros gentiles ignoran a Dios porque son ajenos de la vida de Dios, ¿verdad? La razón, versículo 18, Efesios 4, 18, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, es decir, a los excesos, ¿verdad? A los excesos y a los apetitos inmoderados, esto es la lascivia, para cometer con avidez, ¿verdad? Ávidos de cometer toda clase de impurezas, ¿verdad? A esto nos estamos enfrentando, hermanos. Esta es nuestra lucha. Y si no hay regeneración en nuestra vida, seguiremos en este estado, hermanos. Pero, nuevamente, como una manifestación de que el Espíritu Santo ha venido a nosotros, está en nosotros, cuando escuchamos el Evangelio y cuando creímos en Él, entonces estaremos construyendo
las relaciones, ¿verdad? Estas relaciones rotas con nosotros mismos, con Dios, con la creación y con nuestro prójimo. En la familia, hermanos, en la familia necesitamos construir estas relaciones que están rotas por nuestro pecado. Todos estamos igual, hermanos. Aquí todos estamos igual. Papá, mamá, hijos, hermanos, todos necesitamos reconocer esta condición y necesitamos recursos espirituales que provienen de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nosotros, para poder reconstruir nuestras relaciones rotas. Y es aquí donde vamos a nuestro pasaje, ¿verdad? Base, Efesios 4, del 1 al 6, ¿verdad? Le voy a dar lectura nuevamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este texto, sin lugar a dudas, hermanos, aplicado a toda la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, la unidad de la iglesia, podemos comprenderlo también en el ámbito familiar. ¿Por qué, hermanos? Porque en el ámbito familiar, ¿verdad? Estamos reconstruyendo las relaciones que han sido rotas por el pecado una vez que hemos sido llamados, ¿verdad? Y entonces, versículo 1, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo para crecer, ¿verdad? Solícitos en guardar, es decir, diligentes, cuidadosos, esforzados en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. No por la fuerza, no por la coerción, ¿verdad? Sino en el vínculo de la paz, dice el versículo 3, ¿verdad? Tener estas buenas relaciones. Y nos da 4 elementos. En este versículo 2 podemos encontrar 4 elementos, hermanos, para que sean los recursos espirituales para poder construir nuestras relaciones. Aquí encontramos 4, pero vamos a ver otros elementos más en este mismo capítulo 4 de Efesios. Dice con humildad, con toda humildad. ¿Cómo entendemos la humildad, hermanos? Vayamos a la carta a los Filipenses, donde nos habla precisamente en el capítulo 2 de cómo se describe la humildad. Dice el capítulo 2 de Filipenses, completad mi gozo, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean que el contexto es muy similar, es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. Y dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, en nuestras relaciones familiares, no hagamos las cosas por pleito con los demás o para exaltarnos a nosotros mismos, ni por pleito, por contienda, ni por vanagloria. Antes bien con humildad. Ahí está este primer elemento, la humildad. Es decir, lo explica, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la humildad, hermanos.
Es decir, en nuestras relaciones familiares debemos de ver no por lo nuestro, sino por lo de los demás, considerándolos, estimándolos como superiores a nosotros mismos. Si nosotros los vemos así, entonces vamos a procurar que ellos, que los demás, ¿verdad? Si somos hijos, que nuestros padres, que nuestros hermanos. Si somos padres, entonces que nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestra esposa. La mujer, pues que su esposo, que sus hijos. Así debemos estimar a los demás, procurando que estén bien, procurando su bienestar, procurando su crecimiento en el Señor, procurando no que nosotros ganemos ventaja, que no por nuestros pleitos, ¿verdad? Y nuestra exaltación propia, sino más bien busquemos el bien de los demás, ¿verdad? Porque así lo hizo Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo en humildad, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque su muerte iba a traer beneficio, bendición, salvación a todo el ser humano, ¿verdad? Así que, hermanos, de la misma manera, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros no busquemos lo nuestro. No busquemos nuestros intereses. Vamos aquí porque yo quiero que vayamos aquí. No. Veamos el bienestar de los demás y digamos, vamos al lugar donde le gusta a mi hijo, a mi esposa, vamos a ese lugar, ahora yo cedo mis intereses y vamos allá, ¿verdad? Eso es, así de esa manera, hermanos, se construirán las buenas relaciones. Segundo elemento de Efesios 4:2, dice mansedumbre, hermanos. La mansedumbre es poder tener nuestro carácter bajo control. No buscando nuevamente, hermanos, ganar por medio de gritos, por medio de nuestra estatura, por medio de nuestra inteligencia, nuestra habilidad, ¿verdad? No, hermanos, al contrario. Sabiendo tal vez inclusive que tengamos razón, pero con miras a guardar el vínculo de la unidad en el vínculo de la paz, entonces vamos a controlarnos, nuestro carácter, vamos a detenernos, hermanos, no enojarnos, ¿verdad? No gritar, ¿verdad? Sino mantenernos con mansedumbre, ¿verdad? Nuestro carácter bajo control. Y de esa manera todo el ambiente familiar será diferente, ¿verdad? Y nuestras relaciones se verán crecidas y construidas bajo estos valores. En tercer lugar, hermanos, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros. El soportar, la paciencia precisamente aquí es soportar a los demás. Aquí viene con claridad. No tanto esperar, ¿verdad? Las circunstancias, ese es otro término que también nosotros lo traducimos como paciencia, pero aquí se refiere a soportar los defectos de los demás, ¿verdad? Recuerden que ellos también están creciendo como nosotros, entonces debemos de tolerar, hermanos, errores, ¿verdad? Debemos de tolerar faltas, ¿verdad? Abusos aún, y los unos a los otros. Ellos también, ¿verdad? Tendrán que soportarnos con paciencia, ¿verdad? Y en cuarto lugar, hermanos, el amor, ¿verdad? El amor, es decir, el no buscar lo nuestro, ¿verdad? El amor es eso, sino buscar el bien de los demás, darnos, ser proactivos, hermanos, amarlos, darles de nuestro tiempo, de nuestro interés, de nuestra atención a los demás, porque eso ayudará en crecer nuestras relaciones y reconstruirlas. Otros elementos más, hermanos, en este capítulo 4. Bueno, todo esto, hermano, va a hacer que crezcamos en ser como Cristo. Versículos 15 y 16. Que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vean, hermanos, el amor hace que nos ayudemos mutuamente según nuestra actividad, nuestro rol como padres, ¿verdad? Criando a nuestros hijos con la disciplina y amonestación del Señor. Nuestros hijos ayudarán obedeciendo, ¿verdad?, a sus padres como al Señor, ¿verdad? Lo mismo el esposo, la esposa, se someterán mutuamente, ¿verdad? Y de esa manera, según la actividad propia de cada miembro, vamos a ir creciendo como un cuerpo bien concertado. En amor, edificándonos en amor. Lo mismo dice Romanos 12, versículos 3 al 5. Es un pasaje paralelo que nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otra vez, es el marco de la iglesia, pero que lo podemos aplicar al ámbito familiar. Otros elementos más, hermanos, que nos ayudan para construir estas relaciones en amor, los encontramos aquí mismo en el capítulo 4 de Efesios. Versículo 25. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar con verdad, ser francos, ser sinceros, hermanos. Y como hijos, ¿verdad?, también debemos hablar con verdad. Pero como padres debemos de brindar un ambiente que nuestros hijos tengan la confianza para hablar con verdad de sus propios conflictos, de sus propias tentaciones, de sus propias incluso desobediencias, ¿verdad? Que puedan ellos expresarlo y de esa manera, hermanos, también serán construidas estas relaciones sólidamente. El siguiente elemento, versículos 26 y 27, no enojarnos, hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si llega a haber enojos, primero evitar los enojos, pero si llega a haberlos, hermanos, pues resolverlos de manera lo más pronta posible. De esa manera no damos lugar al diablo, es decir, no viene la maldad y vienen resentimientos, rencores, amarguras, y estas relaciones pues se verán deterioradas. También, hermanos, el siguiente elemento es el trabajo, ¿verdad? Ser diligentes. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El principio en la familia, pues, es colaborar con todas las tareas familiares de aseo, de orden, de disciplina, ¿verdad? Contribuir, ¿verdad? Esto también ayuda a buenas relaciones. También, hermanos, versículo 29, cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hablemos, hermanos, para dar gracia a los oyentes, no burlándonos, no pues diciendo cosas que traigan, que querramos bajar a los demás, para quedar nosotros en alto. No, hermanos, no hacerlo, no burlándonos, no poniendo apodos,
no diciendo frases con sarcasmo, hermanos, evitemos todo eso. Lo que salga de nuestra boca, que sea, que dé gracia, ¿verdad? Crecimiento, que ayude a los demás, ¿verdad? Que lo escuchen y se sientan. No se trata de falsos halagos, pero se trata de hablar de manera que la persona sea edificada por lo que nosotros hablamos. También, hermanos, ser benignos, versículo 32, ser benignos unos con otros, ¿verdad? Esto es, cariñosos, amables, tratarlos con bondad. También dice misericordiosos, ¿verdad? Soportando, tolerando las faltas, ¿verdad? Que no exaltándonos y enojándonos de más, hermanos, por accidentes que ocurran, derramamiento de cosas, o que ya se rompió esto, ya se rompió aquello. Tratar con misericordia. Nosotros también podemos fallar, hermanos, o fallamos, de hecho. Y finalmente, hermanos, perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Esto es muy importante, perdonarnos como Dios también nos perdonó en Cristo, ¿verdad? Así nosotros debemos perdonarnos. Esa es la medida. ¿Cómo nos perdonó a nosotros en Cristo? Olvidando nuestras faltas, haciéndolos a un lado, porque Cristo pagó por nuestros pecados y los quitó, ¿verdad? De esa manera nosotros también perdonarnos, hermanos, estar dispuestos de inmediato a perdonar, tener una actitud perdonadora, y de esa manera nuestras relaciones también se verán construidas con bases sólidas, hermanos. Podríamos ver muchos más principios. Toda la Escritura tiene muchos ejemplos y tiene muchos principios. Otro en esta carta a los Efesios, la sumisión mutua, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y bien explicado con detalle cómo el esposo debe amar a su esposa, la esposa debe someterse a su esposo, ¿verdad? Debe respetarlo. Los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos deben obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Honrarlos, a los padres. Y así, hermanos, estas relaciones familiares se verán reconstruidas y de una manera sólida, unidas todas estas relaciones por el Espíritu de Dios en nosotros, porque hemos creído en Cristo, porque Cristo es el que nos ha reconciliado. Y, hermanos, pues que la gracia de Dios nos capacite para desarrollar todas estas virtudes que nos ayudarán para construir nuestras relaciones familiares. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque primeramente nos ayuda a reconocer nuestra resistencia a reconstruir relaciones fuertes, sólidas, sanas en amor. Buscamos nuestra conveniencia. Pero, Señor, al ser reconciliados contigo, al formar parte de tu cuerpo que es la iglesia, Señor, al ver que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita, Señor, para que a la luz de tu palabra seamos guiados y dirigidos para ir siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y todos juntos creciendo con estas relaciones ya sólidas y con estos valores que hemos aprendido, podamos, Señor, crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú lo haces posible. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.